Muy buenas y bienvenidos a 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y oficialmente los Kansas City Chiefs son campeones del Super Bowl de esta temporada 2023 de la NFL, un Super Bowl que queda posiblemente para el recuerdo, un Super Bowl que estuvo buenísimo ante los Philadelphia Eagles y definitivamente fue un partido bastante bueno, bastante atractivo, y el día de hoy estaremos hablando de ello, del campeonato de los Chiefs. Por supuesto, les invito ayudándome con su suscripción, dejando su like y activando las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Dale con la intro y comencemos con este video. Y sí, los Kansas City Chiefs son campeones de este Super Bowl en Arizona ante los Philadelphia Eagles, un Super Bowl que definitivamente será de recuerdo, porque la verdad es que fue un Super Bowl que de principio a fin ha sido uno de los mejores partidos de Super Bowl que hemos tenido en los últimos años, sin ninguna duda. Es que ambos equipos eran un matchup súper interesante, eran los mejores equipos de cada conferencia, y como lo mencioné aquí, cada equipo tenía sus pros, sus contras, y obviamente eran duelos verdaderamente interesantes, porque es que la verdad tuvimos el mejor duelo que nos puede haber dado esta temporada de la NFL, y por supuesto se demostró en el campo, un partido que simplemente fue bastante bueno. Las defensivas tal vez quedaron un poco de ver, sin embargo fue un duelo súper atractivo, súper emocionante, con muchísimas jugadas, con muchísimos errores inclusive, que terminaron siendo bastante claves para el resultado final, que son los Kansas City Chiefs levantando su segundo Super Bowl en par de años, básicamente en 3-4 años que este equipo se mete ya a la conversación. Inclusive muchos hablan de una dinastía, pero Patrick Mahomes, Andy Reid terminan por levantar este Lombardi, terminan por ser el equipo campeón, y hay que empezar un poco a desglosar y un poco a desarmar lo que fue el partido del Super Bowl en Arizona, que es un partido que deja muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones de por qué Kansas City terminó ganando el Super Bowl. Y es que la verdad es un partido que simplemente dejó tanto jugadas como momentos recordables, porque fue un partido de ida y vuelta. Básicamente fue un partido en el cual los dos equipos tuvieron todo para ganarlo, los dos equipos dieron el máximo para intentar llevarse el Vince Lombardi. Y quiero empezar hablando de los Kansas City Chiefs y empezar a desglosar las claves de por qué este equipo fue campeón del Super Bowl ante un equipo de Filadelfia que lucía simplemente superior y con mucho más talento, con un roster mucho mejor armado. Sin embargo, quiero también hablar del que para mí fue la clave más grande de este equipo de Kansas City, porque para mí la clave y la cabeza de este equipo, Andy Reid, fue básicamente el punto donde más hubo cambios, donde más se centró la atención de Filadelfia para perder este partido, porque sí me parece que Kansas City, la clave del playbook, la clave de la mente brillante de Andy Reid, fue algo que simplemente demostró, y básicamente fue el por qué Kansas City tuvo esta diferencia y terminó ganando por 3 puntos, porque hay que decirlo, como lo mencioné en la previa, Andy Reid tuvo un planteamiento muy brillante. No solamente hablo de un planteamiento ofensivo muy bueno, porque la ofensiva como tal fue balanceada, tuvo muchísimas yardas, tanto terrestres como aéreas, inclusive el equipo fue muy superior tanto por el juego terrestre como un poco defensivamente hablando, también defendiendo el juego terrestre. Creo que por ahí se centra muchísimo la clave, y también por ahí en la semana me mencionaban que la experiencia y la mentalidad de Andy Reid y de Patrick Mahomes en Super Bowls podía ser un factor, y lo fue. Me parece que sí termina un poco pesando la inexperiencia del lado de Filadelfia, sobre todo con Nick Sirianni. Me parece que sobre todo en el cuarto no termina por manejar del todo bien el reloj y el play calling, así como los tiempos fuera. Y por otro lado, Andy Reid sí manejó muy bien el reloj. Muchos hablan de que Andy Reid podía ser inclusive un factor en contra. Para mí no lo era así. Pueden pasar a ver mi previo. Yo mencioné que Andy Reid para mí era la clave y era el factor diferencial, con su mente, con su game plan, con su playbook, para lograr hacer un poco ese factor X, ese factor cual pudiera diferenciarte no solamente por tener a Mahomes y tener a Kelce y tener esta defensiva, sino también porque Andy Reid es un head coach mucho más experimentado, con mucho más facultades técnicas para lograr dirigir una ofensiva sobre todo. Y es que hay que decirlo, el trabajo tanto de mente brillante que tiene, que es básicamente dirigir esta ofensiva, que lo hizo bastante bien junto con Eric Bieniemy, porque el balance fue muy bueno. Me gustó muchísimo el balance entre juego terrestre, entre juego aéreo, porque Patrick Mahomes tampoco tuvo un impacto súper grande, solamente 182 yardas, y el juego terrestre tuvo un impacto muy certero. La verdad es que este equipo superó las 120 yardas, perdón, y logró imponerse básicamente
a esta línea defensiva que logró sufrir ante un playbook de Andy Reid y de Eric Bieniemy, que simplemente lució súper certero. Y es que además Andy Reid en el tema del play calling, de aparte también del manejo de reloj, fue muy certero, fue muy preciso y básicamente terminó por manejar a la perfección, sobre todo la segunda mitad, cuando ibas perdiendo por 10 puntos. Creo que Andy Reid fue alguien que tuvo la mente certera, tuvo la sangre fría de poder liderar este equipo a un Super Bowl. Y es que además, cómo cerró el cuarto cuarto fue una manera brutal. Anotaron básicamente en todas sus oportunidades, en todos sus drives en la segunda mitad, y es algo que simplemente debemos reconocerle no solamente a Patrick Mahomes, sino también al trabajo tan perfecto que tuvo Andy Reid con los ajustes y con el play calling. Tampoco hay que dejar de lado el trabajo defensivo tanto de Steven Spagnuolo como del roster defensivo, que tuvo una actuación que, si bien tal vez no fue súper certera, tal vez no fue súper completa, pero tuvieron que hacer las jugadas clave cuando las necesitaron y las hicieron. Creo que es básicamente un ejemplo brutal de cómo puede ser una defensiva que tal vez no eres elite, sin embargo, hace las jugadas en los momentos importantes, y este equipo en el cuarto cuarto las hizo. Paró a Filadelfia par de ocasiones que fueron suficientes tanto para el regreso de Kadarius Stoney como para básicamente poner ya el drive final, matar a los Eagles con ese gol de campo de Harrison Butker. Y la verdad es que hay que hablar muchísimo de las piezas claves de esta defensiva. Quiero empezar para mí que el que fue el mejor jugador defensivo de esta unidad de Kansas City. Para mí, Nick Bolton tuvo un partido simplemente brutal, físicamente dominó, estaba en todos lados, parecía que se multiplicaba una y otra vez, porque el juego terrestre no fue factor. Filadelfia, si no fue por Jalen Hurts y por sus scrambles y por sus jugadas, no tuvo un partido por tierra pues dominante como lo suele tener, sobre todo esta temporada, porque Jalen Hurts tuvo 70 yardas, 3 touchdowns, sí, pero es que el juego terrestre, los corredores no fueron factor. Kenneth Gainwell solamente 21 yardas, Boston Scott solamente 8 yardas, y lo que me sorprende más, Miles Sanders solamente 16 yardas, siendo el running back titular de este equipo. La defensiva jugó un partidazo, pero los linebackers, me encantó la actuación de estos linebackers. Tanto Nick Bolton como William Gay tuvieron un partido que simplemente fue de ensueño. Esos linebackers tuvieron un partidazo. De un lado a otro estaban tacleando, estaban llegando a tiempo, estaban constantemente analizando y leyendo las jugadas y leyendo un poco lo que estaba buscando con el read option este equipo de Filadelfia. Que ojo, tampoco digo que el equipo y la actuación defensiva haya sido súper certera, súper dominante, pero es que además hay que hablar de que la parte fuerte de este equipo era el juego terrestre y no fue factor. Jalen Hurts, si bien fue un jugador que sí tuvo ese impacto, porque Jalen Hurts es algo aparte, creo que tuvo un partido brutal, de los mejores partidos que he visto para un quarterback en la historia de los Super Bowls, sin ninguna duda. Pero esta defensiva, el juego terrestre lo paró, la secundaria, que si bien sufrió, creo que sus jugadas las hicieron en el momento en las que tenían que hacer. Para mí Nick Bolton debió haber sido al menos considerado mucho más a profundidad en la conversación de MVP por ese pick six, porque además estuvo haciendo tacleadas para pérdida, estuvo constantemente haciendo una y otra vez parando, una y otra vez teniendo jugadas de impacto clave. 8 tacleadas, una asistencia de tacleada. Brutal el partido de Nick Bolton, sumado ese pick six. Y es que además también me gustó mucho la línea defensiva, que si bien no fue dominante, Chris Jones no tuvo un impacto, Frank Clark no tuvo un impacto tan grande, pero hay que decirlo, Jason Sanders, el tackle defensivo, Josh Karlaftis, por ahí otros jugadores tuvieron constantemente presiones a Jalen Hurts, y esta línea ofensiva que tanto hablábamos de su calidad sufrió. La verdad es que sufrió tanto de poner el juego terrestre y también para proteger de vez en cuando a Jalen Hurts, porque Jalen Hurts no estuvo tan cómodo, si bien no estuvo tampoco muy presionado, creo que tampoco estuvo tan cómodo, porque la realidad es que la línea defensiva presionó intermitentemente y estuvo constantemente al menos intentando incomodar a Jalen Hurts, haciendo que saliera de la bolsa, y obviamente eso terminó siendo un factor sobre todo para que Kansas City lograra remontar el partido. Y pasando a hablar específicamente de la ofensiva, quiero mencionar y básicamente darle el reconocimiento a alguien que tal vez no lo tiene tanto, que es la línea ofensiva. Qué actuación tan brutal, no permitiste capturas, no permitiste tantas presiones y fue un partido básicamente perfecto. Un partido en el cual no hubo errores, en el cual no hubo castigos, en el cual esta línea defensiva se mantuvo disciplinada, se mantuvo estable, y yo lo dije en la previa, esta línea defensiva no tiene tanta capacidad para presionar y tanta velocidad ante una línea ofensiva que es muy buena, que tiene muchísima calidad, que tiene jugadores que son bastante buenos, de renombre, top 5 en su posición. Por eso yo no compraba para nada la narrativa que decían que se iba a repetir un poco el aspecto de la presión que hubo contra el Super Bowl contra Tampa Bay,
no lo hubo, y básicamente fue porque esta línea ofensiva tuvo un partido brutal. En serio, la línea ofensiva tuvo un partido en el cual estuvieron una y otra vez jugada, snap tras snap, estando disciplinadamente ahí presentes, estando con sus asignaciones bien, no permitieron casi nada de presión y el juego terrestre lo establecieron. Me parece que esta ofensiva no solamente funcionó por Mahomes y por estas genialidades de un quarterback como Patrick Mahomes, sino también porque la línea ofensiva permitió y dominó en el primer contacto esta línea defensiva de los Eagles, porque lograron imponer el juego terrestre con Isaiah Pacheco, con Jerry McKinnon. Inclusive también una jugada que fue muy clave en este partido fue la escapada de más de 20 yardas corriendo de Patrick Mahomes. Me encantó el desempeño de esta línea ofensiva y yo no me cansaré de decirlo y no me cansaré de darle reconocimiento a lo que lo merecen esta línea ofensiva, porque el partido se termina definiendo por la calidad tanto física como mental que tuvo esta línea ofensiva en los momentos clave, en los momentos cruciales. Este equipo no permitió capturas, no permitió presiones y sobre todo mantuvo a Mahomes, que se veía que no estaba al 100%, porque hay que recordar que Mahomes en la segunda mitad llegó básicamente a una lesión que tuvo ahí, que se resintió un poco del high ankle sprain que tuvo, del esguince tobillo que tuvo. Y la verdad es que esta línea ofensiva lo mantuvo ahí en la bolsa, lo mantuvo limpio, lo mantuvo sin golpes. Y por supuesto hay que darle reconocimiento a cada uno de estos 5 linieros que tuvieron un partidazo. Tenemos que hablar por supuesto de Patrick Mahomes, el MVP del Super Bowl, el MVP de la NFL y por supuesto, en mi opinión, creo que ese premio de jugador más valioso del partido del Super Bowl es completamente merecido por la forma en la que estuvo haciendo las jugadas, por la forma en la cual estuvo subiendo su nivel, estuvo tanto haciendo las jugadas como también físicamente, que tal vez no estaba al 100% logrando hacer escapadas, corriendo el balón. Tal vez sus yardas no fueron tan explosivas, tal vez sus números no fueron súper sorprendentes comparándolos con los de Jalen Hurts, que tuvo un partido súper explosivo. Sin embargo, Patrick Mahomes, lo que más destaco es la frialdad, la sangre fría y la experiencia que demostró en ese Super Bowl, no queriendo ser de más, estableciendo muy bien lo que buscaba como jugador y sobre todo apoyando muchísimo y utilizando todas sus armas. Te hablo de que encontró un jugador como Travis Kelce 6 veces, touchdown, y también Juju Smith-Schuster, que tuvo una actuación bastante completa, bastante acertada y que para mí fue un factor X, sobre todo en la segunda mitad, en la cual estuvo en tercera oportunidad constantemente encontrándose con Patrick Mahomes. Y creo que Juju Smith-Schuster sí fue un jugador bastante clave. Y Mahomes, que para mí es que simplemente es un quarterback súper talentoso, tal vez no estaba al 100%, sin embargo en la segunda mitad tuvo un partido verdaderamente increíble. Físicamente estuvo haciendo todo lo que podía, se notaba el esfuerzo, se notaba la calidad y sobre todo la capacidad que demostró de poner pases, de convertir jugadas claves. Y para mí, por eso es el MVP de este juego, porque las jugadas claves las hizo, porque convirtió las oportunidades que tenía que convertir en ese touchdown con Kadarius Toney, en esa oportunidad de touchdown con Sky Moore. Y es que además también hay que mencionar que con la lesión que tuvo se aventó un par de acarreos bastante buenos. Para mí Patrick Mahomes ha hecho algo súper histórico, que es en 5 años llegar a 3 Super Bowls, 2 de ellos ganados, 2 MVPs de Super Bowl, 2 MVPs de la NFL. Quien te diga que Patrick Mahomes no es actualmente el mejor quarterback y el mejor jugador y la cara de la NFL, simplemente no te está queriendo admitir que Patrick Mahomes es actualmente la estrella totalmente de los Chiefs, de la NFL y por supuesto de todo lo que hay alrededor de un deporte como el fútbol americano. Creo que Patrick Mahomes definitivamente lleva un recorrido que simplemente es histórico. Para mí el día de hoy definitivamente está en la conversación ya, inclusive en un Hall of Famer, porque lo que ha hecho, el dominio tan increíble, tanto físico como talentoso, tanto en tema de títulos, en estos 5 años que ha tenido de titular con Kansas City, es una locura. Finales de conferencia consecutivas, Super Bowls, 3 años de Super Bowl que ha llegado, tanto contra Tampa Bay, que perdió, pero ganó contra San Francisco, ganó actualmente contra Filadelfia. Mahomes es un jugador que vino a hacer época y creo que le queda muchísimo. Como él dijo, creo que esto apenas va iniciando. Patrick Mahomes sí tiene un talento que es simplemente desorbitante y sí creo que merecía tanto el MVP como ganar una vez más, porque Kansas City, si bien las estadísticas no avalan tanto que Kansas City haya sido ganador, fue claramente el que hizo las jugadas, el que terminó siendo mucho más contundente y el que terminó ganando por algo, justo merecedor de este título de Super Bowl. Jugadas clave hubo muchísimas, jugadas con Travis Kelce, con Mahomes, con Kadarius Toney en ese regreso defensivamente. Creo que también Nick Bolton hizo las jugadas. Este equipo
hizo las jugadas. Es algo importantísimo en unas instancias tan importantes como es un juego de campeonato, como es un Super Bowl. Kansas City definitivamente es un ganador completamente merecido y obviamente tiene que ser reconocido como tal. Felicidades a todos los aficionados de Kansas City, por supuesto. Creo que este equipo a día de hoy sigue teniendo el potencial para poder seguir ganando y para seguir dominando con un quarterback tan talentoso como Patrick Mahomes y un head coach que me parece de otro nivel como Andy Reid. Kansas City, que definitivamente es el campeón de la NFL y por supuesto hizo todo para merecer ser el campeón, totalmente merecido. Y por supuesto Kansas City, que se mete ya en la conversación de una posible dinastía. Obviamente esto va a ser un tema de discusión para todo el offseason, sin embargo a día de hoy toca festejar. Kansas City es campeón de la NFL y por supuesto los invito a dejarme qué tal les pareció este Super Bowl, un juego bastante atractivo, de los mejores que hemos tenido en los últimos años, y también un Mahomes y un Jalen Hurts que nos dieron un espectáculo. Filadelfia, que tal vez no tuvo una actuación tan esperada porque la defensiva sufrió mucho, la ofensiva que dependió muchísimo de Jalen Hurts. Sin embargo, dieron un partido brutal. Como les dije al principio del video, ambos equipos hicieron todo para ganar. Increíblemente Filadelfia no pudo ganar con una actuación tan sólida de Jalen Hurts, porque Patrick Mahomes y este equipo de Kansas City era igual de completo, igual de competitivo, y ambos equipos jugaron al máximo y nos dieron un partido digno de recordar. Kansas City campeón. Déjenme en los comentarios cómo vieron este Super Bowl y cómo ven a Filadelfia y a Kansas City para el futuro.